Y nos da el gusto recibir aquí, nos da gusto recibir aquí al autor de este libro, Ricardo Rafael. Gracias por estar aquí, Ricardo Rafael. Alejandro, Álvaro, compañeros del alma y del oficio, qué gusto de veras y gracias por la generosidad de esta lectura. Me conmovió mucho oírlo en sus voces, tengo que decírselos. Tantas veces que uno se repite un texto en la cabeza y de pronto escucharlo en voz ajena, esos son los momentos, pues yo diría, más inspiradores para un escritor. Gracias de veras por este momento. Al contrario, Ricardo, y enhorabuena por la publicación en momentos en los que perdió la vida, o no, Isabel Miranda de Wallace, el personaje, o uno de los personajes principales de este libro. Todavía no hay certeza de que esto haya ocurrido, me refiero a la muerte de Isabel Miranda. Pues entramos a saco con ese tema, ¿no? Yo la verdad es que en efecto el sábado, conforme fueron avanzando las noticias, creció en mí la duda. Y déjeme darles algunos argumentos por los cuales tengo esta duda que tú externas, y luego pues alguna corroboración de hechos que también he logrado hacer. El primer dato que les voy a dar no es conocido todavía y me importa mucho que lo conozcan ustedes. Habrán ya llegado a la parte, y si no llegarán a la parte en el libro, donde la madre de la segunda hija de Gualberto, de nombre Claudia Muñoz, que vive en Estados Unidos, me informó en una entrevista que ella había hablado con Gualberto León, alias Gualberto Wallace, un año y días después de su desaparición. Es decir, es la prueba de vida más contundente. Sin embargo, fue una entrevista periodística, con el valor que eso tenga. El día de mañana, Claudia Muñoz está emplazada desde hace ya por lo menos un mes. Mañana es la cita para asistir al consulado de Oklahoma para rendir este testimonio en audiencia judicial. Entonces, sí resulta de llamar la atención que ocurriendo un hecho tan importante el día de mañana, pues ella de pronto haya dejado este plano de conciencia en el que estamos nosotros el sábado. A esto debo sumar, y ustedes pueden corroborarlo, los libros que tienen en sus manos, pues fueron enviados el viernes. Es decir, desde el viernes el libro está circulando. El propio sábado yo publiqué una nota sobre las últimas arbitrariedades cometidas por Isabel Miranda y ahí anuncio la publicación del libro. Que de pronto esta coincidencia cósmica permita pues que se aparte ella de rendir cuentas, sí lo deja uno con muchas dudas. Ahora paso a lo que como reportero pude averiguar y se los comparto. El mensaje en redes sociales que todos vimos hacia las 3 de la tarde lo origina un periodista que se llama Antonio Nieto. Antonio Nieto me concedió una llamada ese mismo sábado en la tarde y la llamada a mí me generó más dudas de las que tenía antes de llamarle. ¿Qué me cuenta a mí Antonio Nieto? Que él no está cercano a la investigación de este caso, ni lo conoce a fondo, y sin embargo conoce a algún familiar próximo a la familia Wallace. Le pregunté qué familiar, si era su hermano Roberto, la hija Claudia o qué familiar. Me dijo que no podía revelarme la fuente porque le habían exigido a él que no la revelara. Segundo, me dice que habría fallecido después de una intervención quirúrgica, aunque habla en plural, de cirugías. Cuando le pregunto a qué cirugía se refiere, me dice que no me lo puede revelar tampoco. Le pregunto si es una cirugía estética o de otro tipo. Me dice que lo único que me puede decir es que la familia estaba interesada en que no se supiera el motivo por el que ingresó al hospital. Y lo último que le pregunto es la hora. ¿A qué hora murió? Porque nos enteramos hacia las 3 de la tarde y después del mensaje de Nieto, pues Oscar Mario Beteta, Miguel Ángel Mancera y una serie de personajes públicos empezaron a empujar ese mensaje que todos vimos. Y entonces me interesaba saber a qué horas había ocurrido la muerte y ahí lo que me responde es que no lo sabe. Lo que sí sabe es que la van a velar en Galloso de Avenida del Imán. Lo que hace es que yo llame a esta funeraria y no tenía ningún dato. Todo fue esto el sábado. Y en efecto, el domingo a las 10 de la mañana tengo corroborado
¿no? Que se celebró una misa donde el ataúd nunca se abrió, que después de la misa, en efecto, un par de discursos de la familia, recuerdos de la vida de ella, que parte de la familia se veía destrozada, muy lastimada. Ahí estaba José Enrique Wallace, más bien deambulando y en la seriedad que lo caracteriza. Había, por cierto, coronas, algunas enviadas por el gobierno, había sobre todo una muy destacada, muy grande de la Secretaría de Gobernación, y a las 2 horas de la misa se llevaron el féretro para su cremación. No tengo más datos. Este último episodio me llevaría a corroborar la muerte de Isabel Miranda. Los hechos ocurridos el sábado alimentaron las dudas. Y añado que hubo una llamada, ahora voy yo a guardarme mi fuente, a las autoridades policiales del más alto nivel en la Ciudad de México, que me respondieron el sábado por la tarde que no tenían registro de ninguna muerte en el hospital ABC de una mujer en las últimas 24 horas. Con todo esto, pues se imaginan ustedes lo confundido que me quedo, pero me parece ya imposible refutar el hecho de la muerte. No quiere decir que lo confirmo, me parece difícil refutarlo. La información que tú has recopilado en estos años, hablas de una década de darle seguimiento a este caso, nos habla de un personaje que ya habría en algún momento, en algún punto, fingido, digámoslo así, supongámoslo así, había fingido otra muerte, la muerte del hijo, en una fecha que no cuadra, de acuerdo con tus propias investigaciones, que viene a colación ahora porque va a haber una declaración ante una autoridad en un consulado, porque ese mismo personaje, el hijo, hace una llamada más de un año después de haber muerto Ricardo Rafael. O sea, habría actitud después ya en la familia de engaños, de ocultamiento de datos, etcétera, que harían suponer casi cualquier cosa con respecto a la supuesta muerte de Isabel Miranda de Wallace. Dato que no es menor, Alejandro, es el nombre de su compañía. En español es el caso que se vuelve showcase. El inconsciente habla. Es una publicista, son publicistas, son expertos en la construcción de publicidad y de publicidad falsa. Y en efecto, no hay un caso. A lo largo de esta historia hay muchos. Atentados que ella señaló que nunca tuvo, supuestos secuestradores que vivían en Israel, que estaban escondidos en Cuautitlán Izcalli, la fabricación de la gota de sangre, la fabricación de los papeles del sujeto que rentó el departamento, Rodrigo Osvaldo, que rentó el departamento para sembrar la gota de sangre, que después nos enteramos que era empleado suyo, ¿no? En fin, fabricación tras fabricación tras fabricación, por eso se llama así el texto. Entonces, lo único que sí es, hay un patrón de falsedad, de noticia fabricada, que pues sí hace de inmediato dudar si no se encontró en tal circunstancia en esta ocasión que optó por la mejor salida posible, que era borrarse de la escena con esta fabricación última de su salida de la escena. No quiero decir que esto fue lo que pasó, pero tu pregunta es, ¿hay un modo de operación, un modus operandi que nos hace suponer que ha hecho esto antes? La respuesta contundente es sí. El propio relato que tiene en sus manos da cuenta de un sinnúmero de historias similares. Claro, ninguna como desaparecerse a sí misma. Si Houdini desaparecía otras personas, desaparecerse a sí mismo era ya un acto increíble. Ahora, a lo mejor lo que le ocurrió es que, pues igual que Houdini, a la hora de desaparecerse, desapareció de plano, pero no lo sabemos. Yo tengo información de una fuente del gobierno de la Ciudad de México en el sentido de que falleció el 8 y la Fiscalía General de la República, que llevaba sus medidas de protección, lo confirmó. El asunto es que si eso fue así, la propia Fiscalía General de la República evidentemente tiene la responsabilidad, el deber de informarlo también, en tanto que la estaba custodiando.
pero finalmente es un elemento adicional a una vida turbia del principio a casi el fin, para dejarlo. Ella estuvo, Ricardo Rafael, también como parte de esta pregunta, ella fue también sujeta a proceso penal por delitos de tentativa de homicidio y resistencia de particulares en los años 90. Un episodio que también buscó siempre mantener oculto. Sí, me gustaría mucho regresar a su relación actual con la Fiscalía General de la República, que me parece que ahí tocas una veta bien importante, pero déjame en orden cronológico primero responder el episodio que ocurre en efecto en 1997-98, época en que Cuauhtémoc Cárdenas acaba de tomar el gobierno de la Ciudad de México y decide reordenar los espectaculares. Lo que ocurre es que hay un espectacular de Showcase de la empresa de la señora Miranda que está lastimando cables y que es riesgoso para la ciudadanía, concretamente en la alcaldía de Tlalpan. Entonces envían un grupo de 20 personas de la delegación de Tlalpan para desmontar el espectacular. Desmontar un espectacular no es una cosa sencilla. Sí necesitas una suerte de grúa que se eleva 20 metros, toma el espectacular y lo desprende y lo aterriza en el suelo. Esta grúa es una grúa hidráulica que la señora Isabel Miranda conocía muy bien, lo mismo que Hugo Alberto. Y lo que dice el expediente de este caso al que haces referencia, al cual tengo poder, es que ella lo primero que hizo fue subir a sus trabajadores al espectacular y para instruirlos a que arrojaran al vacío a cualquier funcionario que se acercara al espectacular. Durante varias horas estuvieron los funcionarios y sus trabajadores en una pugna muy peligrosa hasta que ella, hay constancia, con un cúter cortó las mangueras hidráulicas de la máquina cuando estaba justamente deteniendo el espectacular. En el momento que viene el chisguete del aceite hidráulico, la máquina se desploma y desde luego estas 20 personas, 10 de un lado y 10 del otro, salvaron la vida pues por nada. Por eso es tentativa de homicidio. Hugo Alberto se sube a su coche y logra escapar, pero a ella sí la rodean y en efecto la llevan ante el Ministerio Público, luego ante el juez, y en efecto es acusada de tentativa de homicidio. Ahí Ricardo Martínez, que luego sería su abogado en el caso Wallace, logra pues que en segunda instancia la señora quede absuelta y se eliminan las acusaciones. Recordarás bien, Álvaro, que la fotografía que apareció cuando ella era candidata a jefa de gobierno en el 2012, cuando ella está fichada y negó que esa ficha fuera verdadera, dijo que era falsa, es justamente la de este proceso. Ahora, cierro diciéndote, Hugo Alberto también fue procesado por contrabandista y fue sentenciado 8 años antes por de su supuesto asesinato. Hugo Alberto fue, en realidad fue es un par de años después de esto que te estoy contando, y sí, debe ser 4 o 5 años antes. Hugo Alberto traficó con una serie de ropa y artefactos para motociclistas, mintió ante la autoridad y por esa mentira se le detuvo y en efecto fue procesado. Es decir, los dos tenían antecedentes penales. Por cierto, no así sus supuestos secuestradores, ¿eh? Ninguno de los supuestos secuestradores tenía antecedentes penales, ellos sí. Déjame te pregunto por un personaje que es importante y que es la primera línea de el arranque de tu nuevo libro, Ricardo Rafael, La gota de sangre. La gota de sangre es importante porque con esa supuestamente confirman un homicidio y además pues el desmembramiento de un cuerpo en un lugar, en un baño, etcétera. Pero al mismo tiempo esa gota de sangre confirma entre comillas, confirma un parentesco que tampoco existe. La gota, ¿por qué no nos explicas la importancia de esa gota? Me encanta cómo lo planteas porque yo estoy contigo.
Siempre uno cuando habla de personajes piensa en personas y de pronto un edificio puede ser un personaje y en este caso la gota de sangre es un personaje. Tienes toda la razón. A ver, lo cuento ahí en el arranque. Si no hubiera sido por la gota de sangre probablemente no estaríamos hablando hoy y no estaríamos hablando del libro y no habría hecho la investigación. Sí era como muy extraña esta historia de la gota de sangre. Y bueno, yo qué voy descubriendo con la gota de sangre, porque había muchas versiones, ¿no? Recordemos que cuando cuando los peritos de la Ciudad de México y también de la entonces Procuraduría General de la República ingresan al departamento de Perugino 6, el departamento 4 de Perugino 6, no encuentran nada en el baño. De hecho, hay un tendedero con unas bragas de mujer y buscan por todos lados sangre, rastros, dinero, no encuentran nada. Eso es el 15 de julio de 2005. Transcurre agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta febrero del 2006, vuelven a entrar los peritos y encuentran dos cosas, Alejandro. Una licencia caduca de Gualberto debajo de una alfombra que había sido cambiada. Y dos, una gota de sangre del Sardinel que a la hora de hacerle el análisis genético, resultan dos cosas muy extrañas. La primera, que es una gota de sangre de una mujer. Esto es bien importante porque es XX y los varones tenemos XY. Entonces aquí hay una primera cosa extraña. La perito dice, lo siento mucho, me equivoqué, fue un error de la máquina de escribir, discúlpeme usted, ¿no? Pero no, esa gota sí es de varón, es XY. Y lo segundo es 99% de coincidencia con el señor José Enrique Wallace. Entonces, pues esa es la contundencia de la prueba y es una prueba sobre la que se va montando el resto del caso. ¿Qué es lo que ocurre con esta entrevista que le hice a Isabel y que ustedes leían hace un momento? Que una vez que aparece Carlos León y Carlos dice, yo soy el padre biológico, pues entonces esa gota no puede hacer 99% de match con José Enrique Wallace. Ahora, el tema se vuelve más complicado cuando Carlos León me cuenta que Isabel le llamó para que acudiera a la Fiscalía General de la República a sacarse sangre y que cuando él iba a firmar le pidió que se pusiera un cabestrillo y entonces ella firmó en lugar de Carlos. Luego se daría cuenta que firmó con el nombre de José Enrique Wallace. O sea, hace toda esa marometa para garantizar que esa gota de sangre funciona. Pero a ver, en cualquier juicio, si la gota de sangre dice XX, el juez debió haberla desechado. Cuando aparece Carlos León y dice, yo soy el padre biológico, esa gota debió haberse desechado. Sin embargo, cuando el juez ordena que se haga una nueva prueba y la perito dice, perdone, señor juez, pero es que ya se acabó la sangre, ya no podemos hacer más pruebas, el juez en primera instancia la da por buena, y el juez de apelación la da por buena, y en tercera instancia la vuelven a dar por buena. Allí el juez tenía que haber dicho, porque ese es su papel, controlar la legalidad de las pruebas. Entonces, esta gota no pasa. Si hoy estamos donde estamos, es porque esa gota fue atravesando el sistema judicial como si fuera una prueba positiva, buena, entre las muchas que dio. Ahora, déjame añadir un último dato, pues también yo diría sabroso, si me permiten utilizar el término. ¿Cómo llegó esa gota allá adentro? Entonces, exacto, vamos de nuevo. En 2005 entraron los servicios periciales al departamento y no encuentra nada. Esto es en julio. En octubre, el dueño del edificio, el señor Naud, pide permiso a la Procuraduría del Distrito Federal para rentar el departamento porque no había ninguna prueba del secuestro en ese momento. Y le dicen, claro que sí, lo puede usted rentar. Se lo renta a Osvaldo Rodríguez, Osvaldo de Alba Rodríguez. ¿Quién es Osvaldo de Alba Rodríguez? Esto lo encuentro yo años después, digamos, estamos hablando del 2020. Un empleado de Showcase. Showcase le pagaba el seguro social, estuvo empleado también en la escuela Aztlán. Es decir, el señor que habitó el departamento entre octubre y febrero, que es cuando apareció la gota y la licencia de conducir caduca, era empleado de la señora. Y cierro. Años después se casó con la sobrina de la señora. Hoy es papá de los sobrinos de la señora.
A ver, regreso a la pregunta de Álvaro. ¿Hay antecedentes de fabricación, Alejandro, como decías tú? Los que quieras. Lo de la gota de sangre nos lleva solito a contar un cuento que es inverosímil. Una última pregunta, a riesgo de extendernos, le pedimos a Pedro Mellado que nos disculpe, pero me quedé con el tema de la Fiscalía General de la República que custodiaba, supuestamente, a Isabel Miranda de Wallace. Mira, yo no sé hoy, Álvaro, pero te puedo decir que hasta la semana pasada, si tú vas a Perugino 6, Sí. el lugar donde supuestamente ocurrió esto, hay una camioneta de la Fiscalía General de la República estacionada afuera. O la semana pasada todavía. O sea, tus impuestos todavía tienen un vehículo y personal afuera de ese edificio 20 años después. Yo me he preguntado por qué la Fiscalía General sigue gastando así los recursos. Pero lo que pasó el jueves pasado a mí me dejó muy, muy inquieto. El jueves pasado, la unidad de litigio estratégico de la Fiscalía General de la República, esta unidad que antes tenía Juan Ramos, la consentida de Gertz Manero, inició una averiguación en contra del perito que practicó el protocolo de Estambul, que demuestra que en efecto Brenda Quevedo fue torturada en Islas Marías y en Santiaguito. Es un protocolo de Estambul que salió positivo. Bueno, el abogado de la señora Wallace denunció a esta perito por falsedad de declaraciones, cosa que lo podía hacer. Lo increíble es que la fiscalía le prestó escucha a esta denuncia y abrió una carpeta de investigación donde hoy está indiciada la perito. Esto no pudo haber ocurrido sin la intervención de la Fiscalía General de la República y me parece sin instrucciones políticas al respecto. En paralelo, la Fiscalía General de la República, a través de un señor de nombre Flores Lepe, envió una serie de mensajes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la visitadora que elaboró la recomendación a favor de Brenda Quevedo, al punto donde en enero esa visitadora adjunta, que se llama Elizabeth Núñez, fue removida de su cargo. Ya no está a cargo de las recomendaciones relacionadas con Brenda Quevedo y su familia. Esto está ocurriendo porque por razones que no alcanzo a explicarme todavía, la Fiscalía General de la República sigue o seguía a las órdenes de Isabel Miranda. Y si sigue o seguía lo vamos a saber muy pronto, Álvaro, muy, muy pronto, porque si estos actos siguen ocurriendo, pues no será alguien más quien los teja desde, aunque se pueda hacer desde las sombras, ¿verdad? Carajo. Voy a hacer esto muy rápidamente. Toc Toc, Netflix, tienen una serie. No se duerman. Aquí está. Esto me encanta, Alejandro. Muchas gracias. Ahí está, completita. ¿En cuántos capítulos? No, pues yo creo que pues en varios. Gracias, Ricardo Rafael. Gracias, Alejandro, encanta, de veras, te agradezco muchísimo la solidaridad, un abrazo, hermano del alma. Álvaro, muchísimas gracias, de veras, muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Hasta muy pronto. Gracias.